Hola, buenas noches. Día 4, en teoría tendría que ser el día 3, pero bueno, hemos empezado hoy bastante más tarde de lo habitual. Las situaciones se van cada vez complicando más información, más difícil de digerir. Intentar analizar todo lo que está pasando, pues es complejo. Porque fíjense que en estos momentos, y vamos a centrar los temas que vamos a hablar hoy, están pasando obviamente el tema de Ucrania y Rusia, que se está cada vez complicando más, con algunas últimas novedades de eso que llamamos el minuto y resultado, cada vez más preocupantes. Tenemos luego a nivel interno la crisis económica, que parece que va a ser galopante, y esa pretensión, digamos, de ese equipo de expertos de subir todavía más los impuestos y todas las cosas para que paguemos todavía más. Parecía, o nos decían, que el país iba muy bien, pero parece que lo de no subir impuestos era otra mentira de este gobierno. Y mientras la economía sigue hundiéndose, pues los partidos, uno parece que se está ya tirando directamente por el barranco, algo que decíamos hace tiempo que es Podemos, con divisiones internas, y otro parece que está intentando recomponerse, hablamos del PP, de la mano de Feijóo. Fíjense, todos temas que podrían haber dado un día normal para uno o dos programas especiales y que vamos a intentar condensar en esta noche de jueves. Y vamos a empezar hablando, hoy sí, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay elementos de esta guerra que hemos comentado que la hacen diferentes a todas las anteriores, y no porque el momento histórico, que siempre se dice que cuando uno vive en un momento histórico que lo que está pasando nunca había pasado. Saben que es un típico y un tópico de los comentarios, pero en este caso hay elementos diferenciadores muy importantes. El primero, obviamente, estamos hablando de la repercusión que están teniendo los flujos, digamos, migratorios en estos momentos. No estamos asistiendo, como podían parecer en otras guerras, por ejemplo, la de Siria o alguna otra, esos movimientos a campamentos, etcétera, etcétera, sino estamos asistiendo como a una adopción, digamos, desde la ciudadanía europea a los flujos migratorios que vienen desde Ucrania. No deja de ser cierto que Ucrania forma parte de Europa y en ese sentido parece ser un movimiento mucho más aceptado por la ciudadanía que otros movimientos que venían de otros continentes. Esa es la realidad y ese es un elemento claramente diferenciador de otras guerras, porque asistimos además a movimientos de esa economía global, ese cierre. Han bajado incluso la deuda, la calificación, el rating a Rusia, a CCC-, o sea, creemos que más basura no puede ser, pero el hundimiento que se está haciendo, digamos, a la economía rusa y que se está haciendo a los ciudadanos rusos. Y aquí nos entra a nosotros a veces la duda existencial, que cuando hemos criticado en su momento, por ejemplo, que cuando pasaba el proceso de independentismo se ponía en el mismo saco a todos los catalanes, cosa que no era cierta, o cuando criticamos que algunos metan en el mismo saco a todos los vascos por el tema del terrorismo, o cuando se critica que se meta a todos los musulmanes por el tema del yihadismo, siempre le hemos criticado, y no va a ser menos criticar que se meta en el mismo saco a todos los rusos por el tema de su presidente, que obviamente ha sido votado, bueno, de esas elecciones curiosas de la URSS, Dios mío, ya estamos tirando hacia atrás de Rusia, pero que parece que es una manera cuanto menos extraña, y vamos a decir por qué. Miren, alguno puede tener su propia opinión, obviamente, sobre Putin, nosotros tenemos la nuestra. Comentamos ya el primer día que a lo mejor en estas situaciones no lo fomentaríamos, obviamente, desde aquí, pero es más favorable eliminar a la persona que otra cosa, muerto el perro, muerto la rabia. Pero lo que está claro, que hay un elemento que debe hacernos pensar a todos. Si algo se hace mal, si algo no nos gusta, si algo creemos que no es lo correcto, ¿quién es el criterio, cuál es el criterio para decidir que eso es así? ¿Invadir un país? ¿Fusilar a 100 personas al amanecer? ¿Manipular los medios de comunicación? ¿Torturar a gente? Estamos diciendo ejemplos así al aire libre, porque tenemos muchos países donde todas esas situaciones pasan. Y no por eso se piensa en derrocar a los ciudadanos de un país. Y ya no hablamos históricamente, donde esas situaciones han pasado,
porque podríamos hacernos aquí de cruces, digamos, literalmente, intentando averiguar cuál es el límite donde se tiene que traspasar esa línea para considerar a cualquier ruso, por ejemplo, una persona ya no adecuada. Sus negocios, sus cosas. Imagínense ustedes una empresa en Rusia que sea pues anti-Putin, por llamar de alguna manera, lo mismo que en este país. Tenemos gente que son anti-Sánchez o gente anti, íbamos a decir, Casado, anti-Feijóo o anti-Vox o anti-Podemos. Pero al final el gobierno toma una decisión. ¿Y por qué tienes que asumir la responsabilidad de ese gobierno si, por ejemplo, no lo has votado? Y si tú eres un empresario en Rusia, ¿por qué tienen que hundirte hasta la miseria si tú no pintas nada en ese conflicto? Es una reflexión que a veces hay que hacer en voz alta. Porque aquí está claro que hay un país que ataca, eso parece que nadie lo duda. Luego hay un país que intenta jugar también con los medios y con la lágrima fácil, tampoco nadie lo debería dudar, aunque hay muchos que lo dudan. En estas películas siempre lo hemos dicho, no hay buenos y malos, y que nadie empiece a entender ahora que estamos a favor de unos ni otros, sino lo hemos dicho hasta el primer momento, aquí no nos gustan las guerras, creemos que hay 1000 maneras de solucionar las cosas, y cuando alguien se excede, en este caso parece claro que ha sido Putin, pues obviamente debe asumir su responsabilidad. Dicho lo cual, el conflicto es bastante más complejo de lo que algunos quieren hacer ver. Esto no es vamos a invadir y a tomar por culo, perdón, con los ucranianos. Es un poco más complejo y todo lo que significa en una Europa ya de las redes, en una Europa de la información en pleno siglo XXI. La guerra más moderna, sin lugar a dudas, que hemos asistido en Europa en su historia, hay que decirlo así de claro. Y guerras con destrucciones pues puntuales, decíamos desde el principio, parecía que se iba a hacer una guerra quirúrgica, pero como se ha complicado el tema, parece que de quirúrgico se ha pasado al enfado y del enfado se pasa a mayor violencia. Hay varios frentes abiertos y parece que a última hora de hoy se puede abrir otro frente que realmente a nosotros, que saben que intentamos hacer poco análisis militar y geoestratégico en este caso, porque entendemos que no es nuestra especialidad, sí que nos pone un poco más nerviosos, vamos a decirlo así, porque son de esos acontecimientos que parecen ser un salto cualitativo, aunque muchos no lo vean. Según parece, ha habido diversos informes las últimas horas de que hay movimientos de tropas aerotransportadas de Bielorrusia, ojo, no de Rusia, país, por cierto, al que se está castigando en algunos ámbitos de la misma manera que a Rusia, país aliado de Rusia, todo hay que decirlo, en las fronteras boscosas del norte de Ucrania para pasar la frontera y unirse a las tropas rusas. Si eso fuera así, estaríamos entrando en un escenario ya diferente. Ya no hablaríamos de 1 contra 1, sino de 2 contra 1. Y eso complica en mucha forma la situación porque nos hace llegar a un país que, entre otras cosas, pues está todavía más, aunque técnicamente Ucrania está, pues tiene más fronteras, por ejemplo, con Lituania, una frontera amplia con Polonia, y parece que nos está acercando un poco cada vez más a un asunto complicado. Nosotros no sabemos, hay momentos donde nos cuesta explicar algunas cosas porque realmente se hace todo complicado. Y hay que decirlo así de claro. Es una situación profundamente desagradable donde si alguno piensa el análisis, creemos que ahora mismo es difícil sobre esta situación porque al final acaba dependiendo de muchos criterios personales, pero involucrar a terceros países o que se involucren terceros países, sin lugar a dudas es un salto cualitativo que habría que estudiar de forma decidida. Y habría que estudiar también el planteamiento desde la propia Europa que se debe hacer en un lugar como este. Nunca hemos de olvidar una cosa importante, que estamos delante de ejércitos que ganando, ganan, perdiendo, son capaces de cualquier cosa para intentar ganar. Y ese factor, llámenle si quieren el factor incluso nuclear, que nosotros no habíamos hablado ningún día, son factores que siempre hay que tener sobre la mesa. Porque en ese sentido Europa confirma su total debilidad
y se pone en un escenario cuanto menos complicado. No entraremos aquí a montar dramas, ya lo saben, no es la política de este canal, no lo ha sido nunca, no lo va a ser ahora. Hemos de intentar siempre lo que decimos, hay que insistir, levantarse con una sonrisa e irse a dormir con una sonrisa, aunque sean situaciones muy extremas como la que estamos viviendo. Y realmente, como europeo, estamos delante de una situación complicada. Sabemos que decir todo el rato la palabra complicado, dirán, coño, este señor no aporta nada. Pues realmente es que ahora mismo quien quiera hacer análisis es aventurarse muchísimo. Nosotros, que nos gusta interpretar e intentar ver por dónde van las cosas, sabemos, vamos a decirlo así, de que la rapidez con la que pretendía el ejército ruso entrar y violar, digamos, la democracia, como quieran llamarle, de Ucrania, pensaban que iba a ser mucho más rápido y mucho más ágil, y contaban con ese golpe efectivo que significaba la salida del gobierno de Ucrania y la puesta de un gobierno títere en el país. Se complicó el tema, primero, con la no salida del presidente Zelensky, segundo, con la implicación, a través primero de las lágrimas y de las continuas llamadas de Zelensky, de la propia Unión Europea. Y parece que entra en un escenario nuevo, con esa necesidad de Rusia de intentar cortar cuanto antes la defensa ucraniana para intentar empezar a cerrar el tema. Está claro, además, que un país de 600.000 kilómetros cuadrados, que hemos dicho, como Ucrania, la extensión de España y Portugal juntas, no puedes invadirlo y dejar 100.000, 200.000 soldados allí de forma estacionaria si tienes una guerra. No diremos de guerrillas, que es muy complicado en estos momentos pensar en esos símbolos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial o cosas así, sino estamos hablando más bien de escaramuzas o de terrorismo prácticamente urbano contra las tropas rusas. Sin lugar a dudas, sería un escenario muy complicado de analizar, porque Rusia, y aquí viene la parte diferente, con el bloqueo económico que está asistiendo, no va a tener la capacidad económica que se podía tener hace 50 años para aguantar una situación como esa. Y nos encontramos en el momento clave. Si Rusia no tiene la capacidad de conseguir todo el territorio, de tener una estancia total en el territorio, incluso anexionarse Ucrania, porque no tiene esa capacidad de hacer permanecer durante años a tantos miles de soldados, pues parece que lo que estaría buscando, y es lo que se puede interpretar, es golpes de escena, conquistando, por ejemplo, Odessa, conquistando Kiev, eliminando físicamente, digámoslo así, claro, a Zelensky, descabezando Ucrania para seguramente luego dejar que ella misma se revuelva como pueda. Todo eso sería un escenario interpretable, hasta que aparece Bielorrusia, que dices, ¿y qué pinta Bielorrusia entrando en un país tercero si se confirman las informaciones, o es otra de esas desinformaciones que está saliendo de estos sectores, hay que decirlo también con claridad, ucranianos, para intentar convertir el polvorín todavía en más polvorín de lo que era? Está claro que el conflicto ya no es un conflicto Rusia-Ucrania, sino es un conflicto más global, y hay que intentar buscar soluciones para intentar, entre todos, que el daño sea el menor posible. Nosotros vamos a estar muy atentos a estos movimientos, seguramente nos tocará este fin de semana trabajar un poquito más de lo habitual, en una situación que, como hemos dicho, no es nuestra especialidad, y lo decimos, nosotros intentamos en eso ser sinceros, y seguramente sabemos bastante más que muchos de los que hablan de este tema, pero pensamos que no es lo nuestro, y a veces se nos complica porque entran también en el escenario, digamos, opiniones personales, etcétera, etcétera, que creemos que con el análisis se hacen bastante más complicado de lo que parece. En todo caso, vamos a estar atentos a este tema porque creemos que va a tener una gran repercusión también en España. Y en España, de momento, tenemos ese comité de expertos que parece que quiere asesorar a la ministra Montero, aunque, como ha dicho algún economista con toda la razón, han elegido al comité de expertos que querían.
Esto es aquello, como aquel chiste que hemos explicado en algún momento, y vamos a intentar relajarnos un poco más tras este principio un poco más complicado. ¿Saben aquello que siempre le preguntaban a un periodista? Decían, que un periodista siempre decía, pues a mí me dejan escribir y no me han movido ni una coma en el diario, es que son superdemócratas. Y alguien le dijo, es que si te hubieran movido una coma, no te hubieran fichado para ese diario, estarías en otro. Y esa es la realidad. Se ficha a esos expertos porque saben lo que van a decir y van a decir lo que quieren que digan, no lo que diría un experto independiente. Y al final, las cifras son las cifras y eso es lo que hay que centrarnos. Fíjense en dos detalles. Pretenden subir los impuestos de los combustibles, para recaudar unos 15.000 millones, para hacerse una idea. La paga de un mes de las pensiones. Imagínense qué mal va el país, que hay que rapiñar cualquier cosa. Luego se preguntarán los autónomos, o nos preguntaremos, o las pequeñas empresas, ¿por qué están tan amigables algunos ministerios para intentar coger hasta el último euro posible? Pero hay más. Pretenden o proponen que se supriman todos los IVAs y se unifiquen en un único de 21%. Dicen que eso representará sobre 27.000 millones más para las arcas del Estado. Fíjese, entre impuestos y el IVA, nada, la friolera de 42.000 millones más. Como que no quiere la cosa. Y claro, hay que reflexionar sobre eso primero. Joder, ¿no íbamos tan bien, señora Díaz, señor presidente? ¿Hay que sacar ahora debajo una piedra 42.000 millones? Nada, 4 meses de las pensiones, para poner una referencia. 1/3 prácticamente de lo que nos va a dar Europa. Hombre, pues a lo mejor no íbamos tan bien como nos están vendiendo. Y otra reflexión que hay que hacer, cuando alguno no acaba de entender qué es subir el IVA al 21%, pues es bajar, en el fondo, o encarecer temas como la restauración, por decir algo, un 11%. Temas como muchos casos de la educación, pasar del 4 al 21%, incrementarlo un 17%. ¿Sí? Este gobierno que se dice social quiere fulminar el consumo en este país, porque implicará que todo valga más. Súmenle además esa inflación que hace subir hasta ahora mismo el 7,5%, pero que puede ir perfectamente al 10% al acabar el año. Y le ponemos un ejemplo, para que lo entiendan, cuando decían, no, es que a la gente de Grecia, no sé qué, les hicieron el 30%, les bajaron las pensiones y no sé qué, pero aquí en España, decían los socialistas, nunca lo haremos, por Dios, ¿cómo vamos a bajar el 30%? No, se lo van a bajar a todos, porque vamos a hacer una reflexión rápida, en números globales, obviamente. Todos los alimentos, todos se van al 21%, con lo cual pasan del 10 al 21%. Restaurantes, etcétera, etcétera, del 10 al 21%. 11% más caro todo. Imagínense que a usted le suben el sueldo, por ejemplo, los funcionarios que dicen que ellos nunca nos tocan nada y protestamos y nos quitan 1 euro. Pues les suben el 2% y el IPC sube un 10%, 8% más el 11%, ya estamos en un 20% más caro de lo del año pasado. Súmenles si van en coche o lo que sea, que suman los combustibles, más lo que, por cierto, ha subido la luz, etcétera. Otro 10% fácil. Ya tienen ahí el 30% que el gobierno prometía que no iba a subir. Están bajando el sueldo de todos los españoles, no solo de los funcionarios, a lo tonto, sobre un 30% de forma indirecta, subiendo los impuestos, subiendo productos básicos de necesidad, subiéndoles el IVA, subiendo combustibles y con la inflación galopante. Si antes cobraban 100 y gastaban 40, ahora seguirán cobrando 100, pero gastarán 70. Si eso no es una bajada de sueldos, que baje Dios y lo vea. Y esa es la realidad que el gobierno pretende colocar de una manera cada vez más descarada. Mientras ellos
como si fueran los oligarcas que tanto se está hablando ahora de la Rusia de Putin, pues son los mismos que hay en la España de Sánchez. Gente que vive muy bien, que le da igual el resto de los ciudadanos, porque ellos tienen cubiertas sus necesidades gracias al dinero de todos, y oiga, y que si hay apuro para pagarlo, oiga, pues les bajamos o les subimos más los impuestos, que nuestro avión, nuestro Falcon tiene que volar y tenemos que hacer muchas cosas, por cierto, chulísimas, para demostrar al pueblo que somos como ellos. Mis cojones. Hay que decirlo con claridad. El engaño colectivo, que algunos, curiosamente, explican, por ejemplo, en el tema de Putin a la Rusia actual, pues se está dando en muchos países de Europa, obviamente aquí hablamos de España, de una manera muy descarada. Y todo aquel que no comulgue con lo que se hace, ya sabe cuál es su camino, el ostracismo y el abandono. Obviamente aquí no nos envían a Siberia, vamos a decirlo claro también, pero intentan alejarnos de cualquier realidad, porque lo que ellos consideran opiniones críticas, lo que nosotros consideramos opiniones críticas para ellos es fachas, fascismo y todo lo que quieran. Se está poniendo un país muy feo, hay que decirlo así de claro, y parece que la economía, ¿qué iba a hacer la economía? Iba a matar más que la pandemia. Recuerden la frase que parimos, digámoslo así, hace más de un año. Y la realidad es esa. Se sube, obviamente, aumenta con el tema de la guerra, que complica todavía todo más. Hoy el IBEX ha caído un 4%. Empresas como Mango, por ejemplo, han decidido suprimir, o IKEA, todas las tiendas en Rusia, con todo el paro que va a significar eso, que al final ya sabemos que alguno no lo va a entender y va a decir, no, viva la libertad y no sé qué pollas, muy bien, súper bonito y súper romántico. Pero al final, todos somos personas. Y el señor ruso, al que acaban de despedir y se va a quedar sin comer, pues tiene dos opciones. Una, pensar que Putin es un mal nacido, o dos, sumarse a que les están jodiendo la vida. Ambos escenarios no parecen los más inteligentes para solucionar un problema, porque al final, cuando tú pones a la gente en el dilema de comer o morir, muchos eligen comer, aunque para ello tengan que morir. Y eso es un salto cualitativo en un siglo XXI. Algunos pensamos, si reflexionáramos, y aquí quizá, y vamos a decir una cosa que queremos seria, que aquí quizá personajes como Castells, que escribió aquel libro La Sociedad de la Información, podrían hacer aportaciones inteligentes si no hubiera estado vagueando cuando era ministro, pero que deberían hacernos reflexionar a todos sobre cómo afrontaríamos esa situación en nuestro país. Imagínense que por alguna cosa, de golpe, todo el mundo se vuelve antiespañol por un presidente gilipollas que tuviéramos, hay que decirlo así de claro, y que de repente todos ustedes que están trabajando en empresas, etcétera, vieran cerradas las empresas, no tuvieran derecho a nada, porque el Estado se ha quedado sin un duro, y encima están en una guerra con otro país. Pues no sé qué decisión tomarían ustedes, porque, por ejemplo, no les dejarían ir ni a Francia ni a ningún país, como está pasando con los rusos, que no les dejan salir de su país. No porque no les deje Putin, que solamente ahora estén encantado de enviarlos a todos a Ucrania, sino porque solamente ningún otro país nos aceptaría. ¿Qué sensación le puede quedar a uno? Y aquí no estamos defendiendo, obviamente, la figura del personaje de Putin, que por cierto ya han salido unas fotos de cuando era ejecutiva, vamos a decir, cuando era un personaje del Ayuntamiento de San Petersburgo en una visita a Barcelona, donde estaba sentado cómodamente con Maragall, entre otros, en una mesa para los Juegos Olímpicos, donde queremos decir con eso, que miren, que era un personaje que estaba en el mundo desde hace 30 años, no ha aparecido ayer, ya ha invadido Ucrania porque le ha salido de los mismos, no, ya existía. Y es donde nos hace reflexionar a todos, empezando por Europa, que lo que hemos formado en estos años es una sociedad de maleantes y de vagos, de parásitos, como la política en España, obviamente,
de gente incapaz de solucionar problemas, y cuando llega un problema lo solucionan a lo bestia, a lo cafre. Oiga, que no salga ni un ruso de casa y que se mueran de hambre. Hombre, pues para algunos esa tampoco es la solución. Porque esa solución al final acabará repercutiendo obviamente en muchos países, incluido España, que tienen que volar para intentar cobrar más, y el problema es que uno dice, ¿qué nos va a quedar en España si matamos la iniciativa privada? ¿Qué nos va a quedar? ¿Un país de pensionistas? Que no habrá dinero para pagar las pensiones, porque si pretendemos que una persona de 90 años se gaste el dinero en la gasolina, pues parece complicado. ¿Qué nos va a quedar? ¿Los funcionarios? Que también viven del Estado. ¿Y qué va a quedar? ¿1 millón, 2 millones, 4 millones de personas que han de pagar una estructura de decenas de millones? Son momentos para reflexionar, porque lo de Ucrania no es solo la invasión de un país, obviamente, sino es un cambio de sistema, creemos algunos, en positivo al principio, cuando Europa ha decidido picar a la mesa y decir, coño, que estamos aquí, pero quizá tardío y lento. La política de ciencia ficción que nos ha llevado todos estos años de una manera cainita, digámoslo así, a convertirnos en el lugar de Bambi del mundo, parece esto Bambilandia, pues parece que no tiene salida fácil a un conflicto como una guerra. Aquí no vale ya las palabras bonitas, nadie se cree tampoco las amenazas estúpidas. Y ahí ha jugado Putin, sabiendo que tenía delante a una Europa perdedora. Y el problema es que quizá son personajes que hay que entenderlos muy bien, porque quizá les da igual morir por la cabezonería de querer tener la razón. La economía se pone complicada, y mientras los partidos, y vamos a hablar de dos exclusivamente hoy, de Ciudadanos saben que hace años que no hablamos, Podemos, que se está navajeando directamente, ya lo explicamos hace semanas, el camino de Yolanda Díaz, que hoy ha reconocido que no va a llegar a tiempo a las elecciones andaluzas, ya no llegó a las de Castilla y León, y creemos que esta mujer no va a llegar a ninguna a tiempo, porque no sabe qué hacer. Siempre hemos dicho que para lanzar una iniciativa como la suya, que no fuera un bluff, necesitas tener el apoyo de algún partido. Ella pensó en el Partido Comunista. Hombre, viendo cómo está la cosa, parece que cada vez se desentiende más de ellos, porque ya se nos parece cachondo. Imagínense que tuviéramos aquí, que acabe como el Rosario Aurora lo de Putin, yo que sé, invadiendo Ucrania, Bielorrusia también, yo que sé, o invadiendo Polonia, y que de golpe aparece un gobierno aquí comunista. Vamos, lo del 36 es una puta broma al lado de esto. En fin, son de esas cosas que a veces alguno creemos que no es capaz de entender y que son relativamente sencillas de explicar. Todavía desconocemos por qué hay gente que no entiende. Y es tan básico que estamos echándonos unas risas. Ya sabemos que el día no está para risas. Pero es tan básico, ¿por qué no llama ni Dios a España a ninguna conferencia, a ningún acto, a ninguna reunión en referencia al tema de Ucrania y Rusia? Claro que no le llama ni Dios. Porque ¿cómo van a llamar a una reunión que va a luchar contra la oligarquía comunista, a un gobierno que tiene a los comunistas dentro de su gobierno? Por Dios, ¿cómo les van a llamar? Es que es para echarse unas risas. Luego dice algún extrañado, no, Pedro Sánchez, seguimos las políticas socialdemócratas. ¿Qué cojones? Que ustedes tienen a los comunistas dentro. ¿No ven que estamos luchando, o creemos que estamos luchando contra esa oligarquía, que aunque no se llame comunista, proviene del comunismo, del soviet, de la antigua URSS? Y ustedes los tienen dentro. Hombre, Sánchez a veces creemos que es muy tonto, porque si eso no lo ve, pues no sé, que llame quizá al asesor de paradores y se lo explique, antes que justifique lo de los pagos, pero bueno, pero sería gracioso.
que haya gente que aún no entienda la triste realidad. Estamos asistiendo a un movimiento prácticamente de ideas, y la idea es obvia: hay que desmembrenar a esos malvados excomunistas de Rusia. Y parece triste que lo pretendan hacer en un gobierno donde está en Belarra. Hasta Díaz, aunque se afilie ahora con el PSOE para intentar salvar su sueldo, su bluff y su piso, pero donde Belarra, Montero, etcétera, etcétera, tienen una decisión clara. Lo de la URSS, pensemos a insistir en URSS, lo de Rusia, perdón, para ellos es lo normal. Pero es que en este país, graciosamente, no lo olviden, como ha salido publicado en algún medio, quien apoyó el independentismo a Puigdemont fue Putin. ¿Qué hay que hacer? ¿Cerrar las empresas catalanas como hacemos con las rusas porque estaban vinculadas? Por Dios, de verdad, son situaciones complicadas que hay que intentar analizar de una manera responsable. Decimos, porque de momento ha dado pocos pasos, que en el PP Feijóo intenta esa manera responsable. Ya veremos cómo le funciona, porque lo que está claro es que estas situaciones se están llevando a todo el mundo a los extremos, y la parte del diálogo parece que queda un poco apagada. Veremos a ver si esta supresión, que parece cada día más evidente, de la línea de Ayuso va a ser efectiva, porque hay algo que también parece claro, y es que si la línea política del PP, que parece que va por ese camino, va a ser que desaparezca cualquier tema de, no solo de imputación, sino de responsabilidad de Ayuso, porque entienden que no había nada, pues habría que exigir responsabilidades primero a los líderes que no están, Egea y Casado, por haber lanzado esos bulos, y segunda, dejaría a Ayuso con la total libertad de presentarse donde quiera. Que a pesar de esas encuestas, algunos creemos que suma más que Feijóo. Habrá que estar también atentos a este tema, porque al final todo se nos va a complicar tanto que hacer lo que decimos, planificar las cosas, se hace cada vez más difícil. Hemos empezado muy tarde, acabamos muy tarde, lo lamentamos, decimos que hoy se nos ha complicado el día, mañana vamos a estar, creemos que mañana habrá programación como un día habitual, o sea, la mañana, la noche, igual que el sábado. Creemos que estos días toca estar pendiente al menos un par de veces cada día de lo que pase, porque creemos que van a pasar cada vez más cosas que a veces, aunque sea explicarlas sin intentar ni analizarlas, sirve para intentar entender mejor lo que está pasando en este mundo, que a algunos nos gusta tanto a pesar de las circunstancias. Siempre decimos lo mismo: intenten levantarse con la sonrisa y dormir con la sonrisa, aunque hoy no hemos estado para muchos chascarrillos, no es el día más ideal, pero a pesar de todo intentemos hacerle, denle un me gusta, que eso siempre anima un poquito, también eso sería importante. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, y siempre Patreon, esas cosas que tienen ahí, a ver que no nos dispare también ahora Putin a nosotros y nos fulmine. Y como siempre nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.